Trump envía a 2 diplomáticos a Israel tras el freno al alto al fuego. Nicolas Sarkozy comienza su pena de 5 años en la prisión de La Santé, en París, convirtiéndose así en el primer expresidente francés que se recuerda en prisión. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este lunes a Tel Aviv con el objetivo de apuntalar el frágil alto el fuego en Gaza. Su visita llega apenas un día después de que Israel realizara ataques aéreos sobre Rafah, en lo que se considera la primera gran prueba del acuerdo. El ejército israelí aseguró que actuó en defensa propia respondiendo a un ataque dirigido contra sus fuerzas en la zona. Por su parte, Hamás acusó a Israel de haber violado el alto el fuego cerca de 50 veces desde su entrada en vigor. Israel también amenazó con suspender la ayuda humanitaria, aunque más tarde aseguró haber reanudado la tregua y el ingreso de suministros a Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Hamás había hecho algunos disparos, aunque sugirió que podrían haber sido obra de facciones rebeldes dentro del grupo y no de sus líderes. Los ataques del domingo dejaron decenas de muertos, incluidos varios niños, mientras crece la preocupación por la escasa ayuda que entra en el enclave asolado por la hambruna. La próxima fase del proceso se centrará en el desarme de Hamás, la retirada israelí de las zonas ocupadas y el futuro gobierno de la franja. La amenaza de sanciones europeas contra Israel sigue sobre la mesa. 10 días después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, los 27 ministros europeos de Asuntos Exteriores consideran que la situación sigue siendo demasiado frágil para aliviar la presión sobre Israel. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody. However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. Kallas añadió que otros requisitos previos incluyen el acceso sin restricciones de periodistas y trabajadores humanitarios a la franja, así como la libertad de registro para las ONG. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el mes pasado 3 medidas concretas: la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, la congelación de la ayuda bilateral y sanciones individuales contra 2 ministros israelíes de extrema derecha. La ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, en Ucrania, fue atacada nuevamente por drones rusos en la madrugada del 20 de octubre. Este ataque llega después de otro similar ocurrido el domingo, cuando 5 drones impactaron en la ciudad, causando daños en viviendas y en una escuela. Según las autoridades locales, en este último ataque se usaron drones kamikaze Geran 2, que provocaron más daños en casas y vehículos en zonas residenciales. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos durante el ataque del lunes de madrugada. Los residentes ya están recibiendo materiales de construcción para poder reparar sus viviendas. Nicolas Sarkozy está a punto de comenzar su condena de 5 años en la prisión de La Santé, en París, convirtiéndose así en el primer expresidente francés que se recuerda en prisión. El juez ha decidido que el exdirigente francés comience a cumplir su pena de prisión sin esperar a que se resuelva su recurso, alegando la gravedad de la alteración del orden público causada por el delito. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. En septiembre, un tribunal de París declaró a Sarkozy culpable de conspiración criminal en relación con el uso de fondos procedentes de Libia para financiar su campaña presidencial de 2007. Se espera que sea recluido en régimen de aislamiento o en una sección para reclusos vulnerables, también conocida como sección VIP. A day after the brazen robbery at the Louvre Museum, police are still searching for the 4-person commando behind one of the boldest art heists the world has seen in years. On Sunday morning, using a truck with a lift, thieves broke into the Galerie d'Apollon and smashed 2 display cases and escaped with 8
priceless jewels linked to Napoleon. It all lasted just under 7 minutes. Investigators have since recovered tools, gloves, and 2 of these stolen pieces. One of them, the damaged crown of the Empress Eugénie. A museum representative on the ground told us that the museum will remain closed to the public all day Monday. The heist has also drawn strong reactions. The Justice Minister Gérald Darmanin said that it sends a very negative image of France, leaving the public feeling robbed. Concerns about security and staffing are nothing new. In June, Louvre staff workers went on strike to denounce the lack of personnel that weakens the museum's security. A report by France's highest audit institution found that the Denon wing, home to the Mona Lisa, as well as the targeted gallery, well, 1 in 3 rooms has no cameras. The Louvre, already struggling with overcrowding and leaks, now faces a new challenge of protecting its treasures. El cable de equilibrio entre las 2 cabinas del elevador de Gloria, que sufrió un descarrilamiento que mató a 16 personas en septiembre, no estaba homologado para el transporte de pasajeros. Esta fue una de las principales conclusiones del informe preliminar publicado sobre el siniestro. A pesar de los fallos señalados a la empresa, el documento dice que es demasiado pronto para determinar si las no conformidades identificadas en el uso de este cable fueron relevantes para el accidente. Aún así, el director de mantenimiento de Carris, la empresa del funicular, ha sido destituido de su cargo. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, afirmó que la tragedia se debió a causas técnicas y no políticas. El Centro Cultural Madrileño de la Casa Encendida y la Comisión para la Conmemoración de los 50 años de España en Libertad presentan una exposición con obras de más de 50 artistas hispanolusos, entre ellos Paula Rego, Joan Miró o Antoni Tapies, quienes reflexionan sobre los 50 años de las transiciones democráticas en Portugal y en España. La Casa Encendida y la Fundación Montemadrid tiene una colección que muchas de las obras son desconocidas para la mayoría del público y nos pareció una muy buena oportunidad, desde una lectura contemporánea, reflexionando sobre el presente, ponerlas a disposición del público que habitualmente no las puede ver, ¿no? El proyecto invita a un diálogo que contextualiza los aspectos sociales, políticos y culturales del periodo entre los 70 hasta la actualidad, una época de cambios y confrontación entre las dictaduras ibéricas y los regímenes democráticos contemporáneos. A exposição que pretende é pôr as pessoas a pensar sobre aquilo que foi os regimes fascistas em Portugal e Espanha, como é que novamente certos partidos fascistas estão a chegar aos parlamentos, espanhol e português, e como é que esses valores têm que ser defendidos. É por isso que temos as vozes de Salazar nesta exposição, temos evocações de Franco, temos uma primeira sala que fala um pouco das ditaduras e das dinastias reais. Imbuidas de memoria, crítica política y compromiso social, estas creaciones trazan una narrativa visual que vincula la disidencia, la resistencia y la libertad con los retos actuales a los que se enfrentan nuestras democracias. Temos obras que vão desde os anos 70 ou até mais recuadas para pontuar esta ligação que nós temos dos artistas à própria sociedade. E a escolha teve muito a ver com isso, ou seja, deixar em aberto esta proposta de questionar, de provocar aquilo que é uma sociedade em construção. La muestra se exhibe hasta el próximo 8 de marzo. Se está investigando a los responsables del asalto del domingo por la noche al autobús de los seguidores del Pistoia Basket, al que arrojaron piedras y otros objetos. Uno de los conductores a bordo, Rafael Marianela, de 65 años, que fue golpeado en la cabeza por un ladrillo, perdió la vida en la emboscada. El lanzamiento de piedras se produjo tras el partido de baloncesto de la Serie A2 entre Sebastián Erriete y Estra Pistoia. En el autobús se encontraba un grupo de 40 aficionados del Pistoia que había seguido a su equipo. El asalto comenzó en la autopista Rieti-Terni, donde se escondieron los atacantes sospechosos de ser ultras del Sebastiani de Rieti, a la espera de que pasara el autobús. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó el ataque en la plataforma Social X. La Fiscalía de Rieti ha abierto un expediente por homicidio voluntario actualmente contra desconocidos, mientras que varias personas han sido detenidas e interrogadas por la policía.
El Parlamento japonés ha elegido a Sanae Takaichi como primera ministra del país, un hecho histórico que se produce un día después de que su partido, en dificultades, llegara a un acuerdo de coalición con un nuevo socio que situaría a su bloque de gobierno más a la derecha. En las elecciones parlamentarias del martes, los legisladores de la Cámara Baja votaron a favor de Takaichi con 237 votos, más de los necesarios para una mayoría simple. Takaichi sustituirá al primer ministro Shigeru Ishiba, poniendo fin así a 3 meses de vacío político y disputas desde la desastrosa derrota electoral de su Partido Liberal Democrático en julio. Ishiba, que solo duró un año en el cargo, dimitió junto con su gabinete a primera hora del martes. Protegida del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, se espera que Takaichi emule sus políticas, incluyendo un ejército y una economía más fuertes, así como la revisión de la Constitución pacifista de Japón. Pero se enfrenta a una gran prueba. Takaichi tiene que abordar rápidamente la subida de precios y elaborar medidas de impulso económico antes de finales de diciembre para hacer frente a la frustración pública. Los bolivianos despertaron con la noticia de que el centrista Rodrigo Paz será su próximo presidente, junto a su compañero de fórmula, el ex capitán de policía Edman Lara. Su victoria pone fin a casi 2 décadas de gobiernos del movimiento al socialismo, en medio de una grave crisis económica. Paz promete cambios profundos y buscará consensos para impulsar sus reformas. Muchos de los bolivianos estamos esperanzados en que la economía de Bolivia vuelva a lo que era antes. Ojalá pues con Lara, Bolivia, que se levante arriba. Paz ganó las elecciones con el 54,5% de los votos.